Que nadie tenga la idea de que ciertas providencias especiales o manifestaciones milagrosas constituyen una prueba de la autenticidad de su obra o de las ideas que propone. Si mantenemos estas cosas delante de la gente, producirán un efecto perjudicial y suscitará emociones malsanas. La obra genuina del Espíritu Santo en los corazones humanos se ha prometido para proporcionar eficiencia mediante la palabra. Cristo declaró que la palabra es espíritu y es vida, porque la tierra será llena de conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Satanás obrará en forma sutilísima para introducir invenciones humanas revestidas con ropajes angélicos, pero la luz de la palabra brilla en medio de las tinieblas morales, y la Biblia nunca será reemplazada por manifestaciones milagrosas. Hay que estudiar la verdad y hay que buscarla como un tesoro escondido. No se darán inspiraciones maravillosas aparte de la palabra, ni aquellas tomarán el lugar de ésta. Aferraos a la palabra y recibid la palabra injertada, la cual hará a los hombres sabios para la salvación. Este es el significado de las palabras de Cristo concernientes a comer su carne y beber su sangre. Y él dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Encontraremos falsas pretensiones, surgirán falsos profetas, habrá sueños y visiones falsas, pero prediquen la palabra y no se dejen alejar de la voz de Dios manifestada mediante su palabra. No permitan que nada distraiga los pensamientos. Se representará y se presentará lo maravilloso y lo admirable, mediante engaños satánicos y milagros maravillosos. Se procurará forzar la aceptación de las pretensiones de los instrumentos humanos. Cuidado con todo esto. Cristo ha dado la advertencia para que nadie tenga que aceptar la falsedad como si fuera verdad. El único conducto mediante el que opera el Espíritu es el de la verdad. Nuestra fe y esperanza están fundadas no en sentimientos, sino en Dios. Debemos avanzar por fe, no por sentimientos ni por vista. Se avecinan tiempos tormentosos, vendrán pruebas severas, y si no nos hemos educado y entrenado para servir a Dios por fe en Cristo, nuestra justicia, empezaremos a observar nuestras vidas imperfectas y perderemos toda esperanza. Seremos severamente probados porque Satanás vendrá con toda táctica concebible para atormentar, molestar y engañar a cada seguidor de Jesús. Debemos vivir por fe, no por sentimientos. Debemos avanzar paso a paso en el conocimiento práctico de Dios y de Jesucristo, a quien Él ha enviado. A través de los engaños de Satanás se ha abierto una brecha en la ley de Dios, pero Dios tiene un pueblo fiel, unos pocos en número que no deshonrarán el sábado. Tengan cuidado de que no sean entrampados. Lean las advertencias que han sido dadas por el Redentor del mundo a sus discípulos, para que ellos a su vez las impartan al mundo. La palabra de Dios es una sólida roca y podemos afirmar nuestros pies con seguridad sobre ella. Toda alma debe necesariamente ser probada. Cada fe y doctrina necesariamente tendrán que ser probadas por la ley y el testimonio. Miren que nadie los engañe. Las advertencias de Cristo sobre este asunto son necesarias en este tiempo, pues penetrarán entre nosotros errores y engaños y se multiplicarán a medida que nos aproximemos al fin. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Tengan en mente que pruebas de este carácter están por venir sobre nosotros, no solo de afuera, sino desde adentro, de nuestras propias filas. Nuestra seguridad individual depende de una entera consagración a Dios. Estamos en los umbrales del tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existió nación
y se está acercando rápidamente. No estamos libres de riesgos al complacer nuestros propios deseos, haciendo nuestra propia voluntad, siguiendo las ambiciones de nuestros propios corazones. Aquellos que han hecho esto en el pasado tienen que desaprender muchísimas lecciones y tienen muchas que aprender de Jesús, nuestro modelo. Hay grandes peligros para los creyentes. La incredulidad en el alma pondrá todo su poder, mientras que la fe se esforzará para lograr la supremacía en el combate. En el corazón del creyente se librarán muchas batallas. Admirable es la lucha y muchos los inconvenientes, aunque los elementos contendientes hacen poco alarde exterior. Todo el cielo está observando atentamente, interesado en ver cuál será el resultado de estos conflictos. El creyente está luchando contra un ejército imponente, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6, 12 al 18. Estas son las órdenes de marcha que cada soldado fiel de Jesucristo debe seguir. Si obedecemos las órdenes, tendremos fe y confianza, sabiendo que hay uno que está observando cada alma en su lucha feroz contra los poderes de las tinieblas. Satanás pondrá en marcha todas sus invenciones para mantener al alma en sus garras, pero el auxilio viene de uno que es poderoso, uno que vendrá a la ayuda de cada alma en peligro y hará retroceder a las fuerzas de las tinieblas y nos hará más que vencedores sobre nuestros enemigos. Nuestra parte en el conflicto es obedecer las órdenes, y el que empezó en nosotros la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Satanás ya está trabajando con señales y prodigios mentirosos, y esto seguirá en aumento hasta el fin. Dios utilizará a sus enemigos como instrumentos para castigar a aquellos que han seguido su propia conducta perniciosa, por medio de la cual la verdad de Dios ha sido tergiversada, mal juzgada y deshonrada. El implacable conflicto entre la luz y las tinieblas, entre el error y la verdad, se irá profundizando e intensificando. La sinagoga de Satanás está intensamente activa y el poder engañoso del enemigo está trabajando del modo más sutil en esta época. Toda mente humana que no se haya entregado a Dios y que no esté bajo el control del Espíritu Santo se pervertirá por medio de las agencias satánicas. Toda la inmensa y complicada maquinaria de las agencias del mal se pondrá en movimiento en estos últimos días, a través de las generaciones y de las edades. Satanás ha acumulado agentes humanos por medio de los cuales puede lograr sus propósitos diabólicos para imponer en la tierra sus planes y artimañas. La gran fuente corrupta del mal ha estado fluyendo continuamente a través de la sociedad humana. Aunque incapaz de echar a Dios de su trono, Satanás lo acusa de atributos satánicos y reclama los atributos de Dios para sí mismo. Él es un engañador y a través de su astucia semejante a la de la serpiente y a sus prácticas engañosas,
Se atrajo para sí el homenaje de que le pertenece a Dios y ha puesto su trono satánico entre el creyente y el Padre Divino. El conflicto no ha terminado y cuanto más nos acerquemos al tiempo del fin, la batalla será más intensa. Al acercarse la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, las agencias satánicas serán impulsadas por el infierno. Satanás no solo aparecerá como un ser humano, sino que se hará pasar por Cristo y el mundo que ha rechazado la verdad lo recibirá como el Señor de señores y Rey de reyes. Él ejercerá su poder y obrará en la mente humana, corromperá la mente y el cuerpo de los hombres y obrará a través de los hijos de desobediencia, en una forma fascinante y encantadora como la de una serpiente. ¿Qué espectáculo tienen que observar las inteligencias celestiales? ¿Qué espectáculo tiene que contemplar Dios, el creador del mundo? La forma que asumió Satanás en el Edén, cuando indujo a nuestros primeros padres para que desobedecieran, fue de un carácter como para dejar perpleja y confundida la mente. A medida que nos acerquemos al fin de la historia, procederá de una manera igualmente sutil. Empleará todo su poder engañador sobre los seres humanos para completar la obra de engañar a la familia humana. Tan engañoso será en su obra que los hombres procederán en la misma forma en que lo hicieron en los días de Cristo. Y cuando se les pregunte, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis Rey de los judíos? El clamor otra vez será, crucificadle. Cristo será representado en la persona de los que aceptan la verdad y que identifiquen sus intereses con los de su Señor. El mundo se airará contra ellos en la misma forma en que se airó contra Cristo, y los discípulos de Cristo sabrán que no serán tratados mejor que su Señor. Sin embargo, Cristo ciertamente identificará sus intereses con los de aquellos que lo acepten como su Salvador personal. Cada insulto, cada reproche, cada calumnia hecha contra ellos, por los que han apartado sus oídos de la verdad y han hecho caso de fábulas, se cargará contra los culpables como si lo hubieran hecho a Cristo en la persona de sus santos. Aquellos que aman y guardan los mandamientos de Dios son sumamente perjudiciales para la sinagoga de Satanás, y en lo posible los poderes del mal manifestarán con mayor intensidad su odio contra ellos. Juan anunció el conflicto de la iglesia remanente y de los poderes del mal, diciendo: el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. Las fuerzas de los poderes de las tinieblas se unirán con los instrumentos humanos que se han entregado al dominio de Satanás, y se repetirán las mismas escenas que transcurrieron durante el juicio, el rechazo y la crucifixión de Cristo. Al rendirse a las influencias satánicas, los hombres se identificarán con los demonios, y los que fueron creados a la imagen de Dios, que fueron formados para honrar y glorificar a su Creador, se convertirán en la habitación de chacales, y Satanás verá en una raza apóstata su obra maestra de mal, hombres que reflejan su propia imagen. Cristo dijo: porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio de ellos. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.
y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Las agencias